Windumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a una nueva sección de Windumanoz Podcast, una pequeña sección en la que queremos recomendaros libros de nuestros géneros. Soy Ismael Cabeza, presentador y codirector del programa. Para empezar, y como mis compañeros me dan libertad absoluta para elegir los libros que quiera recomendar, pues quiero hablaros de un libro de terror del llamado El Rey del Terror, Stephen King, que me gustó muchísimo cuando lo leí, no esperaba que me gustara tanto y bueno, espero que a los que no conozcáis este libro o no lo hayáis leído, os entren ganas de leerlo. Es El misterio de Salem Slot, como os digo, del Rey del Terror, Stephen King. Hay casas a las que uno entra y piensa, aquí ha pasado algo. Y después está la casa Marsden, que es una casa a la que uno entra y piensa, aquí ha pasado algo, sigue pasando algo y probablemente la mejor idea sería salir corriendo y no volver. He leído varios libros de Stephen King, seguramente alguno volverá a aparecer por aquí en esta sección más adelante. El Resplandor, por ejemplo, tiene muchas papeletas. Pero hay uno que recuerdo con especial cariño y es este. Vamos, cariño, si se puede utilizar la palabra cariño para una novela de vampiros en las que las cosas se ponen muy chungas. Y es este libro precisamente, El misterio de Salem Slot, o en su título original, Salem Slot. Stephen King, vampiros y un pequeño pueblo de Maine. Ya esos ingredientes molan. Pero es que además, si hay una casa en lo alto de una colina que realmente debería de figurar en cualquier guía inmobiliaria con la categoría de ni se os ocurra comprarla, pues ya tenemos todos los ingredientes para que nos guste. La verdad es que a mí, ya os digo, me gusta muchísimo. Creo que además es una novela estupenda para entender una de las cosas que Stephen King hace mejor que casi nadie. Y es conseguir que te interese un lugar y toda la gente que vive en él antes de que empiecen a pasar cosas terribles. La historia comienza con Ben Mears, un escritor que regresa a Jerusalem Slot, conocido como Salem Slot, que es un pequeño pueblo de Maine en el que pasó parte de su infancia. Vuelve por una razón muy concreta, y es que cuando era niño, Ben entró en la casa Marsden. Una casa abandonada situada sobre el pueblo, que está relacionada con una historia bastante siniestra y que desde entonces no deja de aparecer en sus pesadillas. Y Ben quiere enfrentarse de alguna manera a aquello. Es escritor, así que decide regresar al pueblo y escribir sobre la casa. Esto demuestra una cosa. Aviso para escritores, y es que ser escritor, como podréis comprobar, no implica necesariamente tomar buenas decisiones. Pero es que además, mientras Ben vuelve a Salem Slot, pasa otra cosa, y es que la casa Marsden ha sido comprada. Han llegado nuevos habitantes al pueblo, y empiezan a pasar cosas. Desapariciones, muertes, comportamientos extraños, y hasta aquí puedo leer. Estamos ante una novela publicada hace más de 50 años, que todo el mundo sabe que es una historia de vampiros, así que tampoco vamos a fingir que estamos revelando un secreto máximo de la literatura universal. Sí, hay vampiros, pero lo interesante es lo que Stephen King hace con ellos, porque el misterio de Salem Slot tiene una raíz absolutamente clásica, que no es otra que Drácula, de Bram Stoker. Y esto no es una interpretación que hayamos hecho los lectores con los años ni nada, sino que el propio Stephen King ha explicado de dónde nació la novela. En una época en la que daba clases, enseñó Drácula a sus alumnos y descubrió que la historia seguía funcionando maravillosamente bien.
y un día empezó a preguntarse qué pasaría si Drácula apareciera en el siglo XX. Su mujer, Tabitha King, también escritora, le dijo que si aparecía en Nueva York probablemente lo atropellaría un taxi. Y estoy de acuerdo con ella. Problema resuelto. Pero King siguió dándole vueltas al tema. Vale, ¿y si no apareciera en Nueva York? ¿Y si Drácula llegara a un pequeño pueblo estadounidense? Pues de ahí nació Salem Slot. Y me gusta muchísimo esa idea porque explica perfectamente qué tipo de novela tenemos delante. King no intenta reinventar al vampiro hasta hacerlo irreconocible. En este libro están muchas de las reglas clásicas: la oscuridad, la sangre, los crucifijos, las estacas, la amenaza que llega desde fuera, pero coge toda esa tradición y la coloca en algo que él controla muchísimo. Un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, y entonces hace algo que es fundamental. Y es que antes de invadir Salem Slot, nos presenta Salem Slot. Y eso es muy de Stephen King. Durante una parte importante de la novela conocemos el pueblo, sus casas, sus calles, el bar, las tiendas, los vecinos, los niños, las familias, la gente que se cae bien, la gente que se soporta, la gente que no se soporta, la gente que esconde cosas. Personajes que quizá aparezcan durante pocas páginas, pero que tienen suficiente vida como para que entendamos quiénes son. Y esa es una de las razones por las que la novela funciona tan bien. Porque cuando empieza el horror de verdad, no está ocurriendo en un decorado, ni en algo desconocido para nosotros. Está ocurriendo en un lugar que conocemos y poco a poco empiezas a tener una sensación bastante inquietante. Y es que Salem Slot está cambiando. Hay algo que se está extendiendo por el pueblo, algo que va entrando en las casas, y una de las cosas que mejor hace Stephen King es mostrar esa transformación casi como si fuera una infección. Al principio pasa algo, ocurre algo aislado. Después otra cosa, después alguien no aparece, después alguien se comporta de una manera extraña. Y bueno, y al final pues descubres que conviene tener una estaca cerca. Y precisamente por eso creo que hay que hacer una advertencia a quien vaya a leerlo. No esperéis una novela rápida desde la primera página, de estas aceleradas, no. King se toma su tiempo. La edición actual, por ejemplo la que tengo yo de bolsillo, supera las 500 páginas y hay bastante que es construcción de personajes y de ambiente antes de que todas esas piezas empiecen a encajar. Para mí eso no es un defecto, al contrario, es una de las cosas que más me gustaron del libro. A mí me suelen gustar las novelas cortas, me suelen gustar las novelas que van al grano. Pero si una novela es larga, pero te la cuentan muy bien, gana muchísimo. Y no me importa. Si alguien entra esperando vampiros saltando a la yugular de la gente en la página 14, pues igual os preguntaréis que dónde están los vampiros. Paciencia, llegarán. Y probablemente después preferiréis que no hubieran llegado, porque otra de las razones por las que recuerdo especialmente la novela es la casa Marsden. Y es una casa que a mí me inquietó muchísimo. Hay lugares ficticios que terminan convirtiéndose casi en personajes, como el Overlook del Resplandor, la casa de Hill House de Shirley Jackson, la mansión de la caída de la casa Usher de Poe. Y para mí la casa Marsden pertenece un poco a esa familia. Está arriba del pueblo, dominando Salem Slot, cargada con su propia historia. Y King consigue que antes incluso de saber exactamente qué ocurre dentro, ya no queramos acercarnos demasiado. La casa da mal rollo desde el principio. Y esa es una imagen de terror muy clásica, la casa siniestra en lo alto de la colina. Pero funciona, y funciona muy bien. Y luego están los personajes, como he dicho. Ben Mills es nuestro punto de entrada, pero Salem Slot es una novela bastante coral. Está Susan Norton, Matt Burke, el padre Callahan, Mark Petrie. Hay todo un catálogo de habitantes del pueblo que permite que King haga algo que después repetiría muchas veces en su carrera. Contarnos
la historia no únicamente desde unos protagonistas enfrentándose al mal, sino mostrar cómo ese mal afecta a toda una comunidad. Y eso es importante porque el verdadero protagonista de la novela quizá no sea solamente Ben, quizá sea Salem Slot, el pueblo entero. Y hay otra cosa que me gusta especialmente, y es que los vampiros dan miedo. Esto que podría ser algo obvio en una novela de terror, realmente los que leéis mucha novela de terror sabéis que esto no ocurre siempre. Estamos tan acostumbrados culturalmente a los vampiros que es muy fácil convertirlos en otra cosa. Seres románticos, sensuales, trágicos, elegantes, adolescentes, pueden brillar al sol, pero eso, bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Los vampiros de King son monstruos, y cuando aparecen, la novela recupera algo primitivo del mito. La idea de que por la noche pueda haber algo al otro lado de tu ventana, que quizás te está llamando. Hay escenas de esta novela que exploran exactamente ese miedo. Algo está afuera, quiere entrar, y tú sabes perfectamente que no deberías dejarlo pasar. Un terror sencillo, pero que me parece tremendamente efectivo. El misterio Salem Slot se publicó originalmente en 1975. Era la segunda novela publicada de Stephen King, después de Carrie. Pensad un momento en eso. Carrie y después Salem Slot. Y poco después llegarían El Resplandor, La Danza de la Muerte, La Zona Muerta. La verdad es que Stephen King en su carrera como escritor desde luego no estaba precisamente perdiendo el tiempo desde el principio. La novela además fue finalista del World Fantasy Award de 1976 y con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la narrativa vampírica contemporánea. Por supuesto tenía que ser adaptada. La versión más famosa y la que yo recomiendo siempre es la miniserie televisiva dirigida por Tobe Hooper en 1979, que dejó algunas imágenes bastante grabadas en la memoria de toda una generación. Hay escenas que muchos de los que vieron esa miniserie hace tantos años todavía la recuerdan. Y estoy seguro, porque creo que no ha envejecido mal, que los que la veáis hoy también lo sentiréis. Después llegó otra adaptación televisiva en 2004 y en 2024 se estrenó una nueva película dirigida por Gary Dauberman. De hecho, precisamente una de las ediciones de bolsillo que he visto últimamente utiliza para la cubierta material promocional de esa adaptación. Pero bueno, independientemente de las versiones audiovisuales, que están bien, que las podéis ver sin problema, sobre todo, como digo, esa miniserie del 79, yo empezaría por el libro. Porque lo mejor de Salem Slot no es simplemente saber que hay vampiros, es ver cómo King va cerrando lentamente la trampa alrededor de todo el pueblo. Y también os digo, es una buena puerta de entrada para quienes no hayáis leído a Stephen King. Aunque aquí, eso sí, tengo que hacer un pequeño inciso. Si nunca habéis leído a King, tenéis que aceptar una de las condiciones impepinables del contrato. Stephen King cuenta cosas, muchas cosas, y a veces podría llegar del punto A al punto B en 20 páginas y decide que puede ser mucho más interesante presentarnos antes al señor que lleva 30 años vendiendo tornillos en la ferretería de enfrente. Pero es que luego resulta que efectivamente nos interesa el señor de los tornillos, y esa es parte de su magia. Tiene una facilidad enorme para contar historias, para crear personajes y sobre todo para que consiga que quiera seguir leyendo. Eso de lo típico de un capítulo más y lo dejo, con Stephen King no suele funcionar. Y si después de leer Salem Slot os apetece seguir profundizando en Stephen King, pues podéis recuperar, por ejemplo, una de nuestras tertulias de Window Menot Podcast del primer episodio de la segunda temporada.
en la que dedicamos nuestra tertulia precisamente a Stephen King, a su obra y a las muchas razones que lo han convertido en uno de los autores fundamentales del terror contemporáneo. En esa tertulia participaron Marco Rafael Cañas, que es nuestro colaborador habitual, y Ariel Bossi, que es uno de los mayores expertos a nivel internacional de la obra de Stephen King. Así que si después de leer Salem Slot os entran ganas de seguir entrando en el universo de King, busca ese primer episodio de la segunda temporada de Windumanoth Podcast. A mí el misterio de Salem Slot me enganchó muchísimo. He leído otros libros de Stephen King, algunos estupendos, y seguramente hablaremos de más de uno, como os dije al principio. Pero este tiene algo que para mí funciona especialmente bien. Quizás sea el pequeño pueblo, quizás sean los vampiros, tal vez esa sensación de que algo terrible está avanzando poco a poco mientras la mayor parte de sus habitantes siguen con sus vidas cotidianas. O quizás sea la Casa Marsden. Probablemente sea también la Casa Marsden. Así que si os gustan las historias de vampiros, el terror clásico, los pueblos pequeños llenos de personajes y esas novelas que se empiezan construyendo lentamente y que van construyendo lentamente una amenaza hasta que de pronto os dais cuenta de que estáis metidos hasta dentro en el horror, pues esta novela, El misterio de Salem Slot de Stephen King, es muy recomendable. ¿Son más de 500 páginas? Sí, pero Stephen King sabe perfectamente cómo conseguir que paséis una detrás de otra. Y bueno, un último consejo: si alguna vez pasáis por Salem Slot y veis una casa abandonada en lo alto de una colina, no entréis, aunque seáis escritores, o especialmente si sois escritores. No entréis en la Casa Marsden, pero este libro a la pila. En Windumanoth queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoth, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.